servidor Juan Zavala le da la bienvenida aquí en Viernes de Transparencia. Nos acompaña el maestro José Guadalupe Luna Hernández, quien es comisionado del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y también Protección de Datos Personales, eso en el Estado de México y también en municipios, y también es coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro, bienvenido aquí a Jalapa, su casa. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes el día de hoy y agradecer al auditorio el que nos permitan compartir algunas reflexiones. Muchísimas gracias. Hay una cuestión muy curiosa. Últimamente hemos escuchado un bombardeo completo de la transparencia, rendición de cuentas y todo eso. ¿Es una moda, es una necesidad o es algo que se debe cumplir? Es algo que estructuralmente acompaña al Estado democrático desde su fundación. Fíjate que no es reciente, fue precisamente la Convención Revolucionaria de Francia, una vez que triunfa la Revolución Francesa, la que una de las primeras leyes que emitió fue la ley para organizar los archivos, que contenía en uno de sus artículos el derecho de todos los ciudadanos para acceder a cualquier archivo público. Desde esa fecha hasta ahora, la humanidad ha venido trabajando, luchando permanentemente para que la sociedad pueda conocer la información que generan los actores públicos y ahora también pueda proteger los datos personales que en ella se encuentran. En México estaríamos hablando que a partir de qué fecha empezamos a tocar esos temas. En México fue reconocido en nuestra Constitución a partir de la gran reforma política de 1977 que propició la democratización del país. De ahí a la fecha, poco a poco se ha venido consolidando la idea. No fue fácil, obviamente, en la etapa final del modelo anterior de gobierno, y es con la transición y con la alternancia con la que se consolida la idea de la rendición de cuentas a partir del derecho de acceso a la información pública ya en el nuevo milenio. Si bien eso estaba en la ley, o está en la ley, pero ¿a partir de cuándo la ciudadanía se empezó a interesar realmente? Y no solamente estamos hablando de los periodistas, sino hablando igual de cualquier ciudadano que ahorita puede accesar a diferentes páginas de diferentes portales y hacer diferentes preguntas. ¿A partir de cuándo la ciudadanía empezó a interesarse un poquito más? Digamos que al inicio efectivamente fueron más los periodistas, fueron más los académicos, los investigadores, los que veían en este instrumento la posibilidad de acceder a la información que permitiera conocer lo que realiza el gobierno. Y ya digamos que en esta segunda década del nuevo milenio es como el derecho se ha socializado más, se encuentra más al alcance de la sociedad para cosas tan elementales como verificar cuando se realizan determinadas jornadas para prestar servicios públicos por parte de la autoridad, cómo acceder a ciertos trámites, etc. Ha venido consolidándose poco a poco. La ley de archivos, ¿esto garantiza una mayor accesibilidad para toda la ciudadanía al tener mayor acceso a la información? Mira, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para garantizar el derecho a la verdad de los pueblos se requiere que los estados garanticen la preservación de la memoria histórica contenida en los archivos y que los archivos se abran. A partir de esos criterios fue como en México entendimos en la reforma constitucional de 2014 que hay tres elementos sustantivos en la tutela de este derecho: el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos. Sin archivos organizados, sin archivos actualizados, sin archivos que preserven realmente los valores documentales que va generando cada ente gubernamental, es muy difícil tutelar los otros dos derechos. Por eso, el que en estos momentos estemos a días de la publicación de la Ley General aprobada es una gran noticia, es algo que celebramos y que esperamos, no sin realizar los trabajos, porque ya hemos venido constantemente insistiendo en la necesidad de reorganizar el modelo de gestión documental para que cuando la ley comience no empecemos de cero. ¿Qué es lo que nos garantiza en sí esta ley? Lo que nos va a garantizar esta ley en primer lugar es que los archivos no se pierdan más. Uno de los grandes problemas que enfrentamos al tutelar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos es que cuando el ciudadano requiere cierta información, con frecuencia el sujeto obligado responde señalando que no cuenta con esa información y no se cuenta en algunas ocasiones porque los documentos se sustraen. Todavía hay algunos servidores públicos que piensan que los documentos que elaboran son de su propiedad y que cuando acaba su periodo gubernamental tienen el derecho a llevarse el archivo, ¿no?
Y eso es un error enorme. El archivo es parte de la institución, forma parte de la memoria del sujeto obligado y se debe de preservar. Otro de los problemas que se presenta es que no se encuentra la información porque no existen instrumentos de control y consulta archivística adecuada que nos permitan organizarlos y saber en qué carpetas, en qué unidad de archivos se encuentra el documento. El escanear, el hacer uso de esos archivos cuando se va un funcionario, ¿está cometiendo algún delito o está en todo su derecho de poder hacerlo? Bueno, el servidor público puede llevarse el testimonio de la información que ha generado, porque ahora incluso con el régimen de responsabilidades administrativas se ha alargado el tiempo en el que todos nosotros estamos sujetos a responder a un procedimiento de investigación. Tú puedes, desde luego, al terminar tu mandato, llevarte una copia digitalizada de la información y tenerla disponible para atender las observaciones que se realicen. Lo que es indebido es que sustraigas el documento original, que te lo lleves y que la institución lo pierda. ¿Se habla de alguna sanción para aquellos funcionarios, para aquellos servidores que no hayan dejado el archivo o peor aún que se lo hayan llevado? Teníamos nosotros con las disposiciones previas responsabilidades de tipo administrativo, multa cuando mucho. Hoy incluso con la ley general estamos hablando de que se convierte en delito. Se convierte en un delito porque los documentos forman parte de los bienes públicos de este país, incluso se constituyen en bienes culturales de la nación y por ello es que sustraerlo, destruirlo, alterarlo, mutilarlo, puede tener como última consecuencia incluso un proceso penal. ¿Para quiénes llega esta ley? ¿Para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial o solamente para uno? No, llega a los 3 niveles de gobierno, a todos los poderes. Hoy no solamente son ya esos 3 poderes, claro, sino también los autónomos. Llega a todos los ámbitos gubernamentales, federación, estados, municipios, incluso a los partidos políticos, que son de los más recientes sujetos obligados que hemos adoptado, los propios sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos y las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos o realizan actos de autoridad. Hasta el momento, ¿cuál es la reacción de todos esos entes? ¿Es favorable o están un poco molestos con esa situación? Fíjate que esa es una pregunta muy importante y el proceso legislativo nos demuestra las reacciones que ha habido. La reforma constitucional que diseñó esto se emitió en 2014 y ordenó que en un año se expidieran las leyes generales de transparencia, de protección de datos y de archivos. Al año el Congreso de la Unión cumplió y expidió la Ley General de Transparencia. La gran vitrina en la que todos queremos ver la información y la actuación de los agentes gubernamentales se aprobó. Pero no se aprobó la de datos personales, que tardó un año más. Y la de archivo, pues mucho menos, tardó 2 años más. Justamente en diciembre, el 13 de diciembre del año pasado, apenas el Senado de la República aprobó la que debió de haber sido la primera ley general en aprobarse. Pasó a la Cámara de Diputados y hasta el 20 y tantos de abril se aprobó en la Cámara de Diputados sin ninguna reforma, sin ninguna modificación a la minuta. Es decir, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril y los diputados se atrevieron a publicarla. Hoy llevamos ya casi 40 días sin que el presidente de la República publique el decreto. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Implica mucho trabajo, implica un esfuerzo enorme y un rediseño en la forma como hacemos los archivos. Si me preguntas si la autoridad está preparada para implementar la ley, te puedo decir que no estamos preparados. Por eso es que desde hace algunos meses venimos tocando a las puertas de los estados, los integrantes de la Comisión de Archivo, para decirles, ojo, está ya por publicarse la ley, por aprobarse, tiene estas obligaciones, va a entrar en vigor todavía un año después de que se publique y los estados tendremos un año para armonizar las leyes. Son 2 años que se nos van a ir rápido, que si ahora nos ponemos a trabajar, pues vamos a estar cerca de empezar bien, pero que implica un reto enorme. ¿Qué pasaría si alguno de los estados no adopta, no armoniza esta ley? Si no armoniza la ley general, en su condición de ley general, va a ser suficiente para imponer las obligaciones. No hay vuelta de hoja. Lo que ya establece la ley general es obligación para todos y todos debemos de cumplir. La posibilidad que nos da la armonización es adoptar avances importantes que algunos estados tienen ya en materia de archivo.
Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, ahí por la ley estatal, desde hace años, el sistema estatal de documentación depende del órgano garante, lo que permite realizar intervenciones en los archivos, realizar responsabilidades administrativas y verificar que la entrega-recepción no genere la sustracción de documentos. Este es un avance importante que, por ejemplo, en el caso de ellos, se tratará de prevalecer con la armonización. Lo mismo pasa en Morelos, también pasa en Coahuila. La armonización es para que este piso común no sea el límite, sino sea el piso común de lo que vamos a hacer. ¿En Veracruz cómo estamos? En Veracruz haciendo un esfuerzo tremendo. El Estado, junto con mi Estado, el Estado de México, tiene determinadas características comunes. Somos estados muy grandes, somos estados con un número significativo de municipios, con municipios importantes metropolitanos como Jalapa, Boca del Río, allá Naucalpan, Tlalnepantla, pero también con municipios muy pequeños, administrativamente débiles, enclavados en la sierra, con población indígena. Por eso tenemos nosotros que realizar una política de subsidiariedad en la que el archivo estatal y el órgano garante estatal ayuden a los municipios a implementar estas medidas. Aquí el órgano garante tiene trabajo importante, existe un modelo para generar los instrumentos de control y consulta archivística que incluso lo ha compartido con nosotros en la comisión para compartirlo al resto de los estados y que pueda utilizarse como un instrumento adecuado. Al aprobarse, ¿cuánto tiempo se tardarían en dar diferentes capacitaciones? No todos los municipios, no todos los estados están funcionando exactamente igual, entonces yo creo que sí habría ciertas capacitaciones y hay algunos estados como el nuestro, que hay algunos municipios que todavía hablan ciertas lenguas náhuatl, claro. Entonces, ¿cómo entrarían? Pues de hecho no estamos esperando a que se apruebe, ya estamos dando la capacitación. Justamente vamos a tener una capacitación aquí en el estado, en Boca del Río, para sujetos obligados. Y además en la comisión, este tema lo venimos trabajando ya desde el año pasado. En la sesión pasada presentamos un curso que va a estar disponible a distancia, en línea, para todos los sujetos obligados y para cualquier servidor público. Porque entendemos que, por ejemplo, a veces no es tan fácil trasladar a los servidores públicos de sus unidades administrativas de los municipios a un lugar, que estén una semana tomando un curso permanentemente. Entonces el curso va a estar en línea, va a estar disponible en la página del órgano garante y lo que comentamos, porque justamente lo aprobamos en la sesión de la comisión realizada en Oaxaca, es que ahora el siguiente paso es que ese curso lo vamos a tratar de traducir a las lenguas de los pueblos originarios para que también pueda ser accesible para ellos. Para finalizar, ¿cuál va a ser el papel de la ciudadanía y de qué manera le vamos a incentivar a toda la población para que esté al pendiente y sobre todo ejerza su derecho? En primer lugar, entender que la información pública y los archivos no son de las autoridades, sino son del Estado y eso implica a la propia población. Si nosotros nos apropiamos de la información pública, vamos a poder estar requiriéndola, vamos a poder usarla para el beneficio de nuestras propias condiciones de vida. Hoy hay que decir que en estos momentos el conocer, el saber, el enterarme qué recursos tiene la autoridad, cómo se ejercen, cuándo se van a hacer las campañas de determinados programas sociales o determinados servicios, empodera a la ciudadanía. Y eso es lo que los órganos garantes tenemos como principal compromiso, abrir las puertas de las instituciones gubernamentales para recobrar este vínculo entre la sociedad como mandante supremo de todas las autoridades. ¿Ya se está capacitando a los entes obligados y para con la población? ¿Qué se está haciendo? Para con la población es la segunda etapa de lo que nosotros tenemos que realizar. La verdad es que los órganos garantes hemos venido poco a poco adquiriendo la fuerza y la presencia importante para transmitir estos mensajes. Espacios como estos, por ejemplo, no los teníamos y son esenciales y estratégicos para que la ciudadanía conozca que tiene estos derechos, porque muchas veces no los ejerce precisamente por el desconocimiento de ellos. El INAI viene realizando algunos esfuerzos de socialización. Nosotros, sumados con ellos, promovemos en las escuelas este tipo de información. Hay todavía mucho que hacer, porque efectivamente el derecho de acceso a la información
que inició con periodistas, que inició con académicos, se ha extendido a algunos actores sociales, pero nos falta redoblar el esfuerzo para que realmente se arraigue en la sociedad. Sin lugar a duda, una tarea de suma importancia que no solamente debe de ser un requisito, sino debe ser más que nada una obligación y una tarea del día al día. Maestro, muchísimas gracias. Sabemos que la tarea es muy complicada, claro, y sabemos cuál va a ser el resultado y sabemos que va a ser un camino, pues quizá con obstáculos, pero pues enhorabuena y pues esperemos el mayor de los éxitos para el bien de todo nuestro país. Muchísimas gracias. Hombre, al contrario. Nosotros vamos a regresar.